Hola, bienvenidos a Alta Resistencia y Periferia, episodio número 6, esta vez en la comuna de San Ramón. Estamos con Claudia Osorio. Claudia, bueno, gracias por permitirnos hacerte la entrevista en tu espacio. Me gustaría también hablar un poquito de tu obra, pero con algunos trasfondos. Tú eres titulada de la Chile, de la Cato, Sí, yo estudié licenciatura en artes, ¿ya? con mención en pintura en la Universidad de Chile. ¿Ya? Me titulé como pintora y bueno, después con el tiempo estudié pedagogía también con la especialidad en artes visuales en la Universidad de Chile. Igual, Ya. ¿Y te titulaste de arte en pintura cuándo? el 2013. 2013. Ya, perfecto. Más que nada para tener un poquito de contexto. Bueno, insisto, nuevamente gracias por permitirnos hacerte la entrevista en tu espacio. Eh, Como sabemos que viene recién llegando, un pique larguísimo desde Estación Central hasta acá. Así que vamos directo con las pinturas para no enredarnos tanto. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu proceso creativo? Ya, mi proceso creativo parte desde el dibujo. En realidad ha sido como una larga búsqueda para definirme quizás como dibujante en realidad. Y aunque aborde de repente otras disciplinas como la pintura, la instalación, que trabajo mucho en la instalación, pienso siempre desde el dibujo lo que hago. Como si fueran desplazamientos del dibujo hacia otro tipo de técnica, otro tipo de disciplinas igual. Ya, perfecto. Porque te iba a preguntar eso, cómo se desarrollaba tu obra. Es decir, claro, tú hablábamos anteriormente que tú estás trabajando con el dibujo, pensando en la línea como Exacto, movimientos espaciales. eso. Ya. Sí, Ahondemos un poquito eso. ¿Cómo se va desarrollando? eh, principalmente como con las unidades básicas del lenguaje visual desde el dibujo, o sea, línea, plano, punto, tonalidad, ¿no es cierto? La idea de la trama también es algo que me interesa mucho, de cómo estos tejidos de líneas van constituyendo universos, composiciones, y a partir de esos nodos empiezo como a desarrollar composiciones que pueden ser tridimensionales, con instalaciones de arte, o se pueden vincular a otro tipo de lenguajes también, gráficos, pictóricos, etcétera. Pero siempre como que parto desde ese punto. Es decir, siempre el abordaje va a ser desde la línea, desde la trama y no desde el color, lo cual me parece curioso, Exacto. siendo que tú mencionas pintura. Entonces Sí, encuentro interesante ese cruce. Y con sí. respecto a las instalaciones, ¿cómo nace este tramado? ¿Qué material utilizas? Material precario. Ujú. Soy más cercana a lo povera, siempre como materiales encontrados, recogidos, de Trouvé, como esta idea del ready-made, que igual lleva tanto tiempo, pero finalmente igual es súper parte del proceso creativo igual. Súper precario, no tengo esa certeza de que el material va a ser perenne, que va a durar siempre o mucho tiempo, sino que hay una fragilidad en el material que ocupo. Ya, y tú, con esa misma fragilidad, significa que, bueno, yo me imagino que obviamente te haces cargo de esa precariedad y de esa fragilidad del material. ¿Qué sucede después con los trabajos? ¿Se quedan donde mismo? ¿Se deshace? ¿Hay un registro de recuperar esos Hay trabajos? un tema con eso igual porque, bueno, hay muchos trabajos que sí recupero, Ujú. otros trabajos que he perdido ahí en el espacio, en distintos lugares positivos que se han exhibido. Em, pero me gusta esta idea como de la declamación en la obra, es decir, como que así casi que este objeto de arte como que se disipe o se vaya fumando en el tiempo. No que necesariamente que sea conservado. Sí hay trabajos que están conservados, igual en el MAC, por ejemplo, hay una obra mía que es 90 expiaciones, que es parte de la colección, Ujú. pues 90, muy precario igual, sin embargo, en el momento cuando me pidieron la obra, como analizamos cuál podría ser, esa obra conformaba, digamos, a pesar de la precariedad, las posibilidades para poder ser conservada. Pero en general me gusta esta cosa de ver la obra como si fuera un espacio en un instante, y que después se puede ir difuminando, desapareciendo, esfumando, o convirtiéndose en otra cosa también. Esta idea como de la huella, del registro, de que algo que se va borrando con el tiempo también me interesa Es mucho. decir, como que Se vaya la diluyendo. dilución de la memoria, en otras palabras. Tiene mucho que ver con la memoria, sí.
hay un tema igual como mostrar que en el fondo esa memoria muchas veces se va borrando, ¿no es cierto? Es como una especie de metáfora visual de aquello que nos conforma igual a nosotros como individuos, como sociedad. Y no obstante aquello, el material igual deja una huella. Y eso también me gusta. Que al final del proceso, a medida que pasa el tiempo, igual queda un registro, una huella, una marca en el soporte que devela ese proceso. El Huguito, mi perrito. Expresándose, Bruguito. Bueno, oye, ¿y cómo se sitúa tu obra en el contexto actual y cómo esos contextos van permeando tu obra? Es decir, finalmente lo que hablábamos anteriormente, cómo tu entorno va siendo influenciado por o sea, cómo tu obra finalmente va siendo influenciada por su entorno, por las realidades, porque tus desplazamientos, recordemos que tú das clases, entonces moverse desde San Ramón hacia Estación Central, volver, sentarse, parar, empezar a estudiar, hacer la obra, ¿cómo va funcionando eso? ¿Cómo esos contextos van permeando tu obra? O sea, son parte, porque al final la obra igual es una expresión quizás la mayoría de las instancias autobiográficas y en lo personal me afectan muchas de las cosas de ese desplazamiento, de ese territorio, entonces como que de manera inherente se dan. Hay cuestiones que son de carácter temático que yo observo día a día y que lo he visto siempre, digamos, como en mi proceso de formación como persona desde los territorios, porque igual yo ahora estoy acá en San Ramón, pero nací y criada en la comuna del Bosque. ¿Ya? Y ahora trabajando, por ejemplo, en Estación Central, que también en un espacio que también hay, digamos, como que es un territorio que tiene una historia igual. Esos son barrios que tienen historia y eso de alguna manera constantemente me toca. Y barrios que también constan con esta cosa de la periferia que finalmente... Exacto. Todo lo que tienen que ver avances como el metro, que aquí todavía no llega el metro acá a San Ramón, por lo menos a tu casa, hacia tu casa, nadie tiene la estación acá. Entonces, claro, y Estación Central, si bien es cierto, yo me imagino que está relativamente más cercano al metro, hay otro tipo de precariedades, porque, pucha, infraestructura, lógicas de violencia sistémica que están ahí presentes y que uno observa y que hay una relación constante también con la injusticia, son procesos que se develan más, no están las caretas presentes ahí. No hay una imagen o un imaginario, ¿no es cierto?, que quiera demostrar algo. Finalmente el mismo imaginario devela cuestiones que son más bien reales y que pasan y que muchas veces los medios de comunicación y todo tratan de ocultar. O sea, o lo estigmatiza, que es lo clásico que sucede con Estación Central. Exacto, están los rótulos también hacia las personas y eso obviamente que de alguna manera va permeando, como decías tú, el trabajo. Por ejemplo, yo no sé, pienso la idea de la trama, una parte de esto tiene que ver con el lenguaje visual mismo y otra tiene que ver cómo ese lenguaje visual va reflejando metafóricamente cuestiones que pasan en los territorios. Por ejemplo, en mi caso personal tengo un asunto muy fuerte con las temáticas de género, con los feminismos también, y se vivencia muy distinto en el territorio que en un discurso que es más oficial, ¿no es cierto? Porque digamos que en estos espacios todavía se vivencia la violencia sistémica constante de una manera mucho más brutal incluso de lo que uno se podría imaginar. Entonces, yo no sé, vivo en este espacio, por ejemplo, tengo mis vecinos pegados acá al lado y escucho cosas. Y eso no parece como de película, pero la realidad supera la ficción. Uno escucha esas lógicas de funcionamiento muchas veces familiares, cómo se naturalizan ciertas prácticas, se vivencia todo el día. Casos, por ejemplo, de abuso, de prostitución, de cosas muy cercanas. Van quedando igual en la retina. En 25 de Gran Avenida, por ejemplo, un nodo crítico. ¿Ya? En la noche, digamos, como cuando uno pasa en auto, ¿no es cierto? Es como un submundo, digamos. Espérate, el 25 no es donde está, ¿qué estación más o menos del metro como La referencia? cisterna. Ya, y también sí, no, está, es un caos. claro, y también está la estación cerca de San Ramón, digamos, todo ese nodo de Américo Vespucio. También ahí hay como una propia cultura nocturna donde se desvelan muchas veces como otros procesos que... Y además que son barrios súper hostiles, no hay Exacto. plaza, el exceso de velocidad, el territorio,
el pavimento uno lo ve hecho Claro, bolsa, entonces... exacto. Sí, Oye, y hablando sobre el territorio, que lo hemos tocado varias veces, ¿cuál es el estado cultural de tu territorio y cómo tu trabajo se vincula con este? ya. Muy vinculado con el territorio. De hecho, en el proceso del estallido social fue súper fuerte la vinculación propia de la creación con lo que estaba pasando y con lo que estaba pasando acá. En la esquina acá en Fernández Albano con Alvear, un grupo de vecinos estuvimos todos los días manifestándonos en esa esquina. Hubo registro fotográfico, Huguito, venga, mi perrito, hermoso, viene de Ecuador. Hay registro fotográfico de eso, al punto en que nosotros estábamos haciendo un ejercicio de resistencia de, a pesar del cansancio, ir y estar ahí presente, diciendo, tratando de elaborar discursos conjuntos, más comunitarios quizás. Y bueno, y ahí aproveché de sacar fotos. Terminó eso, converge en una instalación de arte que te mostré hace poquito, ¿no es cierto?, que tenía como unas fotos colgando, Sí, que era justamente ese proceso de todos los días estar ahí con ellos y ellas, y haciendo el registro, me el imagino. registro, pero o sea, en conjunto con ellos, digamos, no es una cosa como que yo voy y miro y como que tengo como que soy una espectadora foránea de lo que está pasando, sino que estoy como Vinculada porque parte. finalmente Sí, en la po. esquina de tu casa, para En la ponerlo esquina de como mi referencia. casa, son mis vecinos, es su historia y a mí me importa. No es una cosa como que yo vaya la anécdota de sacar la foto nomás, Claro, sino no, que no, no este clásico artista que viene desde lugares y baja a ver eso. cómo se actúa. No me siento que no me resuena nada eso. Como que en lo personal siento súper importante que parte de la obra involucra investigación, acción, estar ahí, realmente, no solo mirar, sino que hacer presente el cuerpo, la cuerpa, en este caso, ¿no es cierto? Ujú. La mente, el espíritu, todo con ese proceso. Que sea una cosa que uno vive también. Y claro, en mis vecinos hay algunos, bueno, tienen carnicería, otros tenían negocio, Claro, convergen todas las realidades que se todo, forman de todo. barrio, po. Y yo voy escuchando, inevitable no empatizar y bueno, ¿cómo se vincula? O sea, aparece, fluye todo eso en el proceso creativo, porque está la foto, está el registro, el diseño de la instalación después, las opiniones que ellos tenían y ellas tenían, ¿no es cierto?, de todo lo que estaba pasando, cómo expresaban estéticamente su malestar también, que eso también fue súper interesante para ver para mí, cómo ellos creaban cosas también, carteles, elaboraban los lienzos, desarrollaron una serie de actividades también en base a necesidades que se fueron identificando del territorio. Entonces, en lo cultural se mueve por los vecinos porque es parte de uno, la expresión artística yo creo que está con uno siempre, con todas las personas. Ujú. La parte acá que está exacerbadamente débil tiene que ver con la gestión. Qué bueno que la tocaste, porque vamos directo a esa Ya, pregunta. bueno, ¿Cuál es tu crítica con el estado actual del arte? es que tengo infinitas críticas porque al final yo siento que se romantiza la convicción con la que uno se mueve para poder realizar las cosas. Yo me siento como obrera del arte y me gusta quizás ese rótulo. Sentirme como una trabajadora pulpo, que por un lado voy, me pego el pique y hago clases en Estación Central y después llego y tengo que dibujar un ratito, ¿no es cierto? Y después investigo y después resulta que me junto con alguien para ver cómo gestiono un proyecto, cómo lo muevo sola, de dónde saco los recursos, etcétera. Y eso no es una cosa a mí, o sea, te pasa a ti probablemente. O sea, uno lo habla con sus pares y es así como la vida del artista educador en mi caso en particular. Claro, porque estamos hablando de dos profesiones que igual son bastante precarizantes. Una, la artista visual, por la falta de infraestructura, que es justamente lo que tú estás hablando y lo que todos los entrevistados en general han dicho. Y los profesores, ni hablar con esta cosa macabra de la evaluación docente o la doble evaluación docente, po. No, es como, puedo decir algo, un constante pico en el ojo. Perdón, lo siento. No, pero si no hay problema, pues sí. Es que Pues así lo siento. el programa no es humanamente hablando, así Ah, que... ya, lo siento así. Y ahí, bueno, ya que es como un espacio libre de juicio, incluso lo verbal,
Me pasa que, claro, como que como profe vivo eso constantemente y como artista ya el colmo de eso. Es el colmo porque al final como que se espera que uno tiene que hacer todo, digamos, por amor. Hay mucho abuso también respecto del mercado del arte también, cómo funciona. A mí no, yo en algún momento intenté vincularme con eso, pero también siento que muchas veces se precariza más el trabajo. Em, digamos, falta como tomar conciencia quizás de la importancia que tiene, ya, y es parte del capital cultural y es una necesidad humana el expresarse y el ver también. Quizás uno les dice, ya, lo mejor no es comida, no es salud, no es vivienda, no es nada de eso, pero finalmente es el lenguaje de aquello que no se puede decir muchas veces con palabras, es el espacio de la fisura del sistema. Si no, si no hay arte nos volvemos locos, simplemente, o sea, es como... Entonces, siento que hay que tomarle la real importancia que tiene estos lenguajes. Justamente te iba a preguntar por eso. ¿Qué piensas que falta ahora que vienen como las críticas también? Uno tiene que aportar finalmente, porque claro, todos tenemos infinidad de críticas, yo creo, insisto, hasta el momento básicamente todos los entrevistados han dicho más o menos lo mismo sobre la precarización. ¿Qué piensas que falta actualmente en el sector cultural? Eh, o sea, primero, transparencia y regularización. Eh, yo creo que hay una cuestión cultural que atraviesa el espacio cultural, hay una redundancia en aquello, pero siento que también está muy elitizado y no se mira el territorio, entonces también expandir la gestión de proyectos hacia justamente las comunidades y los territorios como este. Porque al final aquello que se financia muchas veces también responde a pituto, responde a apellido, responde a un sector, ¿no es cierto? Pero resulta que los que están haciendo la resistencia constantemente tampoco tienen financiamiento del Estado porque postulan los proyectos Fondan y no se los ganan. Entonces ahí empieza como una especie como de círculo vicioso, ¿no es cierto? En que al final los pocos recursos que hay están destinados también nuevamente para un sector. Entonces una reorganización, una mirada nueva, ¿no es cierto?, de cómo distribuir en base a los recursos que se tienen, en base a las necesidades digamos, como de distribución de lo cultural. Yo lo pensaría así. Como una nueva perspectiva de lo político en la cultura. No sé, cultural, algo así. Ugi. Ya. El Huguito. ¿Qué pasa, Huguito? Entonces, estamos hablando en definitiva de democratizar un poco y como, claro, Exacto. transparentar un poco las relaciones, que no sigan esta idea como de, ¿cómo se podría decir? Bueno, tú lo dijiste muy bien, es un círculo vicioso, o sea, es esto que uno ve que hay fondos para trabajar en periferia, pero quien se gana el fondo no es de la periferia, o se preocupa, pero tiene otra cosa, o romantizan, o... hoy día estaba hablando sobre esta idea como de que sea mucho sobre la fomentar o glorificar es como esta cosa de la narcocultura, como que, ya tú trabajas con periferia, entonces tienes que mostrar esto, pero la gente que vive en los territorios y que vive en la periferia no va a estar queriendo glorificar ese tipo de No, culturas, po. no. Entonces, claro, también creo que es importante colocar en la palestra justamente que lo que tú en definitiva estás hablando es que este círculo vicioso lo que hace es caricaturizar el trabajo de artista en periferia, eso es lo que yo entiendo. Exacto, tal cual. Es así mismo, es una caricatura. Yo no lo, claro, me convoca un poco como ese término porque eh, al final se romantiza constantemente. Cuando hay una necesidad inmediata, siempre aparece este personaje igual ahí. Que digamos como este artista que está inmerso, digamos, en esa fisura, ¿no es cierto? Como en los márgenes, Ujú. pero siempre a la deriva. Siempre es como a la deriva, siempre como al límite, ¿no es cierto?, de la subsistencia, incluso muchas veces pues, también. Entonces, eh, para mí, yo lo veo desde una perspectiva política, justamente hay que revisar las políticas en cultura, ver qué es lo que está pasando ahí también. Cómo realmente se están evaluando, bajo qué criterios se están evaluando los proyectos. Reviso, por ejemplo, la estructura de los fondar,
que más parece como metodologías de investigaciones que no son propias de la creación artística también, y eso de alguna manera también excluye a los procesos creativos que justamente pasan acá. Entonces también ahí hay un tema, porque no está respondiendo a esa lógica que es imperante del sistema, digamos. Pero sin embargo, es presente acá como todo ese circuito que pasa y queda invisibilizado. Entonces yo lo vería como de ese lado también, como qué es lo que pasa con los fondos, cómo funciona eso realmente. Ya le vamos a hacer cariñito a Luquito. El Huguito, todo un personaje. Sí. No, pero está bien, pues si la idea también es mostrar, La realidad, mostrar los espacios desde sí. donde vienen las críticas, desde donde los artistas están diciendo, ¿sabes qué me pasa esto? Y bueno, es un perrito, no pasa nada. Un perrito. Si tuvierais un hijo, es lo mismo, ¿no? Exacto. Es parte de que cuando tú llegas, y bueno, no creo que el Lugo se quede quieto tampoco, po. No, pues. Pero, Llegué hace poco, entonces. caballero. Entonces, ya, para cerrar un poquito, em, finalmente lo que tú estás diciendo, que lo repito, tiene que ver con transparentar y dejar esta lógica de siempre trabajar con los mismos, con los mismos, con los mismos y Sí, dejemos y abramos un poquito más el espacio, sí, po. no solamente nos miremos al ombligo, que finalmente también eso está, se ve mucho que se está haciendo en arte, que me ha pasado que hay artistas que están diciendo, oye, no se está haciendo arte y vamos por el No. sexto por el sexto programa y cada vez van apareciendo cosas más increíbles que creo que es importante recalcar. Y justamente por esto, Claudia, bueno, yo te agradezco nuevamente, a Luguito también, por supuesto. Mm. Y bueno, insisto, te agradezco por la oportunidad, por el tiempo que nos ha dedicado, por las preguntas y también por la honestidad en las respuestas, porque siempre uno igual es medio, no mañoso, pero siempre a uno le cuesta un poquito decir, ya sabes que lo digo o no lo digo. Entonces, se agradece mucho eso porque finalmente esto nos ayuda a crecer a todos. Yo creo que lo más importante acá es que finalmente como artistas entendamos que lo que tenemos que hacer no es competir, sino que colaborar. Eso. Creo que eso es finalmente lo que se habla acá, ¿no? Ujú. Exacto. Falta, claro, sí, a mí me gusta mucho también como el trabajo de colectivización, como más colectivo, generar instancias de diálogo, de retroalimentación constante de los procesos con un otro, igual. Y claro, hace falta, pero igual se da. Igual me duele un poquito como esas frases como no se hace arte, porque la verdad es que está ahí presente todo el rato y de una manera desde la resistencia. Claro, po. Un arte de resistencia a lo que pasa en los territorios, y podría, no sé, mencionar muchos otros casos acá también en el ámbito del teatro, acá en estos barrios, por ejemplo. Mucha otra gente también que hace arte o fotografía, cosas vinculantes a aquello, y lo están haciendo desde ese lugar, desde una convicción profunda de que tienen que hacerlo. Eh, Sin recursos, muy precario, con lo que tienen a mano, pero la convicción es lo que mueve y finalmente eso es lo que yo creo que nos permite estar en este momento acá, digamos. Entonces, rescatable eso y también como darle una vuelta de tuerca a, al permitirse mirar un poquito más allá también. No solamente lo que aparece como en escena, lo que está institucionalizado, lo que se ve más, sino que hay otras cosas que están ocurriendo paralelamente. Muchas veces no tienen la oportunidad de ser visibilizadas. Eso No, es. porque no, o no se buscan, que eso es lo También, otro. también. Bueno, Claudia, nuevamente te agradezco por el espacio, insisto, le agradezco a Luguito acá. Mm. Y bueno, recuerden Arte Resistencia Periferia, un espacio que busca visibilizar a los artistas que están realizando sus campos de acción fuera de los ejes tradicionales. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes.